programa de hoy va a ser muy especial porque me acompaña alguien muy especial, mi querido pastor Jesús Manzano. Para los que no lo conocen, en el ámbito laboral, fue funcionario de prisiones por 32 años, comercial y delegado encargado en Mapfre por 22 años, dentro del mundo evangélico, miembro del equipo de organización de encuentros juveniles Madrid y Barcelona, miembro del equipo de dirección de la Sociedad Bíblica en España, presidente del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en España, presidente del Consejo Evangélico de Madrid, anciano de la Iglesia de Cristo hasta la actualidad. Eres esposo, padre de 2 hijos, abuelo de 2 nietos, pero sobre todo título, siervo de Dios. Eso es. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación al canal. Gracias a ti, María Paula. Nada, es un gusto para mí tenerte. Como comentaba, esta temporada o esta serie de videos la he titulado Entre la fe y las emociones. Me gustaría abarcar tanto la fe, pero también nuestra parte emocional, porque la palabra dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y ninguna de estas la podemos divorciar, tiene que estar unida. Y también, no sé si te ha pasado, Jesús, pero lo he visto dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, incluso yo me he encontrado allí. Que a veces creemos que por ser cristianos, por ir a la iglesia, por leer la Biblia, no estamos exentos de pasar por alguna enfermedad o batallar con la mente, porque la mente también se duele, también se enferma y el corazón también. Y eso es totalmente contrario a lo que vemos en las Escrituras. Tenemos el ejemplo de Elías, de Moisés, de Abraham, de Job, grandes hombres usados por Dios que en su momento pasaron también por ese quiebre, por ese bajón emocional, pero Dios no les desechó, sino que los usó y en su debilidad se hizo mayor y obró a través de ellos para bendecir a otras personas. En tu experiencia personal, en tu vida ocupada entre iglesia, trabajo, familia, ¿cómo se desarrolló ese estrés que terminó convirtiéndose en depresión? ¿Qué podrías contarnos un testimonio personal? La verdad que yo pensaba que yo era ajeno a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero la verdad es que me vi metido en una depresión y todavía no he llegado a saber por qué. Yo lo achaco a estrés, ¿eh? Lo achaco a estrés porque la verdad es que otras circunstancias no se puede decir que hubiese en mi vida. Mi matrimonio feliz, mis hijos, tenía trabajo, casa, estaba bien en todos los aspectos. Pero claro, sí, es verdad que tenía mucha carga de trabajo, muchos temas, porque hubo mucho tiempo que estuve compatibilizando los 2 trabajos que has dicho, más luego el servicio en la iglesia y en todos esos ministerios, ¿no? Entonces yo creo que sin darme cuenta, pues entré en una situación de depresión, pero yo creo que fue el estrés, porque la verdad es que no existe ninguna causa, digamos, así objetiva para decir que he entrado en ello, ¿no? Entonces ahí me encontré de repente en una situación pues muy lamentable para mí porque no podía ni conmigo mismo, ¿no? Y estaba, a pesar de que intentaba siempre sonreír y eso, pues la gente me notaba que estaba triste, ¿no? Y yo la verdad que me notaba triste, me notaba sin ganas, con una apatía bastante grande, de no hacer nada, ¿no? Pero bueno, tal vez eso forma parte de mi carácter y también de la fuerza que Dios me da, ¿no? De que a pesar de todas esas circunstancias no dejé de hacer lo que tenía que hacer, ¿eh? Seguí yendo a trabajar a los sitios, seguí trabajando en la iglesia, seguí trabajando en todos los sitios, pero yo me notaba, pues eso, acobardado y lo único que tenía ganas era de llegar a casa y tumbarme allí en el sofá y olvidarme de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso fue la situación, pero bueno, Dios, estuve 6 meses, no que estuve 6 meses en esa situación y de buenas a primeras, por circunstancias, que mi mente giró y fue hacia otro lado. Cambiaste el enfoque. Cambié el enfoque, efectivamente, cambié el enfoque a otro problema, a otra situación, y eso me liberó mi mente. Y además yo lo noté, que mi mente se había quedado liberada. Yo no quise en ningún momento, de hecho fui a un psiquiatra para que eso, pero yo no quería tomar pastillas. Él me dio pastillas, pero yo me leí el prospecto y vi que eso al final te trae una dependencia y cogí allí mismo la farmacia, lo tiré a la papelera, ¿no? Entonces no tomé pastillas. Con esto no quiero decir que no haya que tomar pastillas, porque cada depresión es distinta, ¿eh? Y hay depresiones que se producen por pérdida de algunos elementos químicos en el cerebro. Y entonces hay que reponer esos elementos, ¿eh? Y en mi caso no es generalizable a nadie. Yo soy yo, con mi depresión en mi momento y mis circunstancias en mi momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues yo no utilicé y bueno,
salí de esa depresión y continué mi vida adelante. Muy bien. Mencionabas algo, pastor, acerca de la carga. Es decir, que te sobrecargaste entre ministerio, trabajo, casa. ¿Y en ese momento pensaste en poner límites o simplemente fue hacer? Lo digo porque también es importante, pastor, poner límites. Y no solo de cosas, sino también de personas. Porque a veces queremos ayudar, queremos estar allí y eso muy bien, pero también tenemos que ver cómo estamos nosotros para poder dar a los demás. Le pregunto, ¿usted puso esos límites saludables en ese momento o ahora lo piensa hacia atrás y dice, debí poner X límites? En esa situación no los puse. No puse ningún límite y de hecho te dije que seguí con todas mis actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque creía que tenía obligaciones, o sea, tenía obligación de ir a trabajar como funcionario, tenía un negocio que era libre, pero claro, si yo dejaba el negocio durante ese tiempo, pues se iba a resentir, entonces si iba a trabajar... Se iba a notar su ausencia. Claro, y si iba a trabajar al negocio no podía decir no voy a trabajar de funcionario, y lo mismo con la iglesia, ¿no? No dejé cargas, seguí con todas ellas arrastras, es verdad, y eso es el tema. Pero bueno, como digo, que situación distinta. Antes lo he dicho, pero lo digo, yo le doy muchas gracias a Dios por la depresión que he tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me ha ayudado mucho a conocer a la gente con depresiones y a saber cómo tratarlas, cómo valorarlas y ayudarlas en la medida de lo posible. Hay mucha gente que piensa que cuando uno está en una depresión está porque quiere, ¿no? Y no está porque quiere, nadie quiere estar en esa situación. Y es más, lo malo es que su propia mente les dice que quieren salir de ahí, pero es que no puedes, porque la mente te bloquea al respecto, ¿no? Entonces es muy importante cuando nos conocemos gente con depresiones es escucharles, apoyarles, no decirle, venga, tú puedes esto más, no, apoyarles y demostrarles cariño, comprensión hacia la situación y orar por ellos. Mencionabas también algo muy importante y es lo que es la capacitación. Es decir, cuando atravesamos por algo, sabemos que dice la palabra que no es casualidad, que Dios lo utiliza para nosotros, pero también para los demás. Recordamos lo que dice la palabra, que Dios nos consuela para consolar a otros. Y qué bonito que lo pudiste ver así, de que esa experiencia que fue dolorosa, traumática, resultó en bien, resultó en fruto que pudiste aprender lo que Dios quería hablar a tu vida, pero ayudar a otras personas. Que tal vez si no hubieses pasado por eso, no hubieses tenido la misma autoridad para decirle a alguien que está pasando por depresión, oye, yo te entiendo, yo pasé por lo mismo, si hay salida, hay esperanza. Y eso nos recuerda siempre lo que dice la palabra, que todo obra para bien, que en el momento no lo ves. Ahora, llegamos a la segunda parte de tu testimonio, de ese momento doloroso. Pasaron los años, llegó el 2021, llegó la famosa pandemia mundial, la querida pandemia, el COVID-19 famoso, que sin duda marcó un antes y un después, no solo en la vida personal, sino en familias, en iglesias. La atmósfera cambió totalmente, iglesias cerraron, negocios quebraron, y por supuesto a ti también te afectó. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, ese momento fue un desafío para nosotros, para el liderazgo de la iglesia y también para la iglesia, porque nos tuvimos que fortalecer en la distancia, es decir, porque antes nos reuníamos y no nos podíamos reunir. Y entonces teníamos que fortalecernos como hermanos, como familia en la fe, en la distancia, a través de estudio bíblico, a través de cultos también por vídeo, por YouTube. Y bueno, y tuvimos que sacar fuerzas y a veces correr riesgos para ayudar a personas que lo estaban pasando realmente mal. Había personas que habían dejado, hermanos que habían dejado de trabajar porque trabajaban en hogares particulares, pero los jefes no les hacían el pase para que pudieran ir por la calle a trabajar. Y entonces pues se quedaban en casa. Y se quedaban en casa y no tenía ingresos para poder pagar las habitaciones, para poder pagar las cosas, ¿no? Gente que no tenía para comer. O sea, la verdad es que fue una situación muy dura para muchas personas y sobre todo, como siempre digo, para la gente que menos tiene. La gente que menos tiene es la que peor lo pasó. Yo ahí me di cuenta, vi mucha maldad en muchísima gente. Yo siempre tengo un carácter de que, bueno, pienso que todo el mundo es bueno y que todo el mundo hace las cosas sin maldad, porque la Biblia nos llama a querer siempre lo bueno de todo el mundo, ¿no? Pero ahí vi maldad porque vi personas
que habiendo estado a veces en las situaciones que esos mismos que inquilinos que tienen la habitación, cuando ellos vinieron con la inmigración, con esto, con lo que sea, pues fueron inmisericordiosos con ellos. Y muchas veces les querían echar de las habitaciones, de las casas, muchos de esos temas. Entonces yo no podía entender cómo gente que era humilde no podía tener compasión de otros humildes o más humildes que ellos, ¿no? Y eso me afectó porque realmente dije, qué falta de corazón, ¿no? De las personas realmente. Decía, muchas veces pensamos que la gente rica es mala, que la gente no sé qué, pero no nos damos cuenta que a veces también, que la maldad está también en la gente pobre, porque a lo mejor uno que es pobre no es más malo porque no puede ser más malo, porque no tiene posibilidades de poder o de hacer muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces eso nos llevó a nosotros, y a mí en particular, pues a tener que salir de casa, a tener que llevar dinero a personas para que puedan pagar las habitaciones, a tener que llevar alimentos, todo esto con la tensión de que me pudieran pillar, que además... Tanto la física como la emoción. Claro, claro, porque ibas acobarrado pensando que... Bueno, yo siempre tengo un dicho, ¿no? Yo siempre he dicho al Señor, digo, tú sabes, Señor, lo que estoy haciendo y a lo que estoy moviéndome, tú tendrás que protegerme, porque no es que vaya a una discoteca, no es que vaya a una fiesta, no es que vaya a esto, lo que sea, voy a cosas de tu servicio, de tu causa, ¿no? Y entonces la verdad que, bueno, pero somos humanos, pero eso crea tensión, claro. Aunque sería tal. Y la verdad que, bueno, que no tensión, de hecho también otra vez me escapé y me fui al entierro de un tío mío que había fallecido y estaban allí solas mis primas a distancia, ¿no? Wow. O sea, porque creía que tenía que acompañarles en ese momento. Entonces, todo eso efectivamente pues me afectó mucho en ese sentido, sobre todo, y luego por la maldad, y también creo que el gobierno nos estaba engañando, ¿vale? Pero bueno, claro, las situaciones terminan, las situaciones pasan con el tiempo, pero como bien sabemos, cuando uno hace un esfuerzo bastante fuerte, luego el cuerpo te pasa, luego el cuerpo te pasa la factura, ¿no? Entonces, yo cuando vi que toda la situación ya estaba solucionada, que la iglesia seguía hacia adelante, que habíamos recuperado más o menos el ritmo de funcionamiento, de trabajo, pues entré en una situación, pues eso que me encontraba pues sin fuerzas en el sentido porque digamos, la fuerza que tenía para hacer, después el cuerpo me lo pidió, ¿no? Me hizo recordar un poco, pastor, disculpe que lo interrumpa, no. A la historia de Elías, porque hay un trance entre el capítulo 18 de Primera de Reyes y el 19 de un versículo que dice que Elías se ciñó y estaba lleno del Espíritu de Jehová. Pero luego vemos ese capítulo 19 cuando Jezabel le dice, oye, si no haces esto, de cierto voy a poner tu cabeza como una de ellos, tu vida. Y él cae en esa depresión, en esa angustia y huye y se mete en la cueva. Pero ¿cómo vemos a ese Elías que está lleno de fuego, lleno de pasión, que acababa de matar a los sacerdotes de Baal y de repente se mete en una cueva? Yo creo que es un poco también lo que le pasó a usted. Venía encendido con el fuego del amor, de la pasión del Señor, de hacer, porque su reacción fue hacer o tomar la carga que otro tal vez no tomaba. Y ante la indiferencia, usted dijo, yo lo hago. Pero también la mente estaba trabajando de más. O sea, la parte emocional también. Y como dice usted, en cuanto todo paró, químicamente ocurre algo en nuestro cuerpo, la mente, los pensamientos, el agotamiento, y como dice usted, pasa factura porque el cuerpo empieza a somatizar esas emociones que están allí. Así que entiendo que fue como un cambio drástico en su vida, en su pensar, pero aquí también entra, pastor, algo muy importante y es el acompañamiento. Bueno, quiero aprovechar este espacio, pastor, para darle gracias, para honrarlo, porque a veces no somos conscientes del sacrificio que los líderes, pastores, líderes que están enfrente a un ministerio o en las casas, porque estamos llamados a ser sacerdotes en casa, en cualquier lugar, en cualquier área, no somos conscientes de ese esfuerzo. Así que quiero aprovechar este espacio en nombre de toda la iglesia, darle gracias por su sacrificio y para aquellos que están liderando, no tiren la toalla. Es difícil trabajar con personas, es difícil trabajar con nosotros, con las ovejas. Pero si el Señor les ha puesto allí por un motivo, y el Señor también les dará la fuerza para poderlo llevar a cabo. Así que muchas gracias por eso. Y volviendo un poco al tema, la importancia, pastor, del acompañamiento. No solo en lo ministerial, en la parte del pastorado, sino en lo personal. Porque nos fuimos creados para estar solos. Ahora, se me viene a la mente también, y quiero traer aquí
a cuál es lo que estamos hablando, el capítulo 17 del Éxodo, cuando tenemos a Moisés cansado. Y ahí aparece la escena, esos amigos, ese Ur y ese Aarón, que ven que su amigo Moisés, que su compañero, está cansado, está agotado. Para dar un breve contexto, recordemos que el pueblo de Israel estaba en batalla con Amalek. Mientras Moisés oraba con los brazos extendidos, el pueblo ganaba. Pero en cuanto él se cansaba y se debilitaba, ganaba el enemigo. Ahora, ante ese momento que Moisés estaba intercediendo por el pueblo, por la nación, están esos amigos que se dan cuenta y ven el cansancio de Moisés y actúan. Y qué bueno es tener esos amigos. Yo le pregunto, ¿usted tuvo ese Aarón, ese Ur, que le levantara los brazos en sus mejores momentos? ¿Qué quieres? ¿Que te diga la verdad? Sí, claro. Tiene que es la verdad enfrente aquí de la cámara. Bueno, a lo mejor algunos se molestan, algunos piensan, no sé, a lo mejor a algunos no les agrada, ¿no? Lo que tú has dicho, dice, yo llegó un momento que estaba tan cansado psicológicamente, porque ahí no entré en una depresión, no estuve en depresión, estuve en una angustia probablemente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces tomé la decisión de echar, digamos, dije, un paso atrás. Es decir, no dejo, sino echo un paso atrás y dejo que otros asuman el liderazgo y asuman parte de lo que yo estoy haciendo y trabajo en esas cosas, ¿no? Pero claro, es que muchas veces nosotros queremos que otros asuman cierto liderazgo que Dios no les ha dado. Dios no les ha dado No ese les ha liderazgo, llamado. no les ha llamado. Es decir, porque es que el servicio a Dios es una vocación, es una llamada tan fuerte que cuando te llaman no te puedes resistir a ella, ¿no? Entonces, claro, hay gente que quiere servir a Dios y que quiere hacer muchas cosas, pero a lo mejor no puede ser el pastor que la iglesia necesita, no puede ser el líder que la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha llamado para ese tipo de cuestiones. O no tiene las capacidades para eso. Puede que no tengan las capacidades, pero las capacidades es algo que se adquieren con una preparación personal, con un aprendizaje, viendo a otros líderes, a muchas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, claro, a la gente es muy bonito que te digan pastor, que te digan esto, que te digan lo de más allá, y a veces queremos ese tipo de cosas, pero no. Eso es llamado al fracaso. O sea, ¿por qué? Porque cuando en una iglesia hay que tener una vocación de servicio y de sufrimiento total y absoluto. Si no, yo siempre le digo a la gente que si quiere pasar, si no tienes capacidad para sufrir, no te dediques a esto. Sí. No te dediques a este tema. ¿Por qué? Porque esto hay sufrimiento. Hay cosas bonitas, muy bonitas, pero el sufrimiento, ¿por qué? Porque la iglesia está formada por personas y cada uno con su problemática y cada uno con su razón. Pero Dios nos ha unido a todos. Dios no ha dicho que solamente los sanos vamos a estar aquí. Dios no ha dicho que solamente los inteligentes vamos a estar aquí. Dios pone a gente en esta iglesia para que se les atienda y para que les ayude a madurar en la fe, a madurar personalmente en muchas cosas. Entonces, hay que saber sufrir. Entonces, claro, cuando uno empieza a asumir y empieza a decir, bueno, ahora no está el pastor, voy a hacerlo yo, se da cuenta de la carga. Porque es que hay una carga muy grande. Hay una carga muy grande. Y como a veces he dicho y me habéis oído decir, hay gente que quiere el cargo porque es bonito, que te digan pastor, que te inviten a casa a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hay que asumir la carga. Y la carga está ahí. Entonces, a veces es un error querer que otros, y a lo mejor lo cometí, asuman, asuman porque no tienen un llamado de parte de Dios. No porque sean peores que uno, ni muchísimo menos. Ellos trabajan bien en sus áreas, en sus cosas. Pero yo, en mi caso personal, tuve que volver a dar ese paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque vi que la iglesia se estaba resintiendo. Claro. Y cuando yo tomé la decisión de ser anciano de la iglesia, pastor de la iglesia, fue porque vi que la iglesia necesitaba una dirección. Hace muchos años, cuando yo tomé la decisión, vi ese texto que dice, veo a la iglesia como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Y verdad, no lo tenía. Y entonces yo tomé esa decisión después de mucho orar, después de mucho decir que no, porque sabía lo que ellos suponían al respecto, ¿no? Pero entonces, claro, al final tuve que volver a tomar eso. ¿Por qué? Porque algo que se había levantado con el esfuerzo de muchas personas, como mucho esfuerzo, pues se estaba debilitando, ¿no? Y tuve que volver a dar el paso a ello y aquí sigo. Y aquí está. Aquí, no le vamos a dejar ir. Aquí sigo. No le vamos a dar marcharse. Cada uno, lo importante en la vida es cada uno que tiene que saber dónde tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar? No digas, a veces envidiamos a los demás con envidia sana porque nos gustaría ser como ellos. Pero si Dios no nos ha dado esos dones, nunca vamos a ser como ellos. De hecho, vi una frase que viene
muy bien con lo que está diciendo, que dice, no hay mayor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te llamó. Claro. Y es así, a veces podemos dedicarnos la vida, meses, años haciendo algo y ser buenos incluso, pero no ser el motivo, la razón, el propósito por el cual Dios nos creó y que nos quiere aquí en la iglesia. Que lo que usted dice es bien interesante. Hay muchas veces que dentro de la iglesia a veces tomamos responsabilidades. Yo mismo he tenido que tomar responsabilidades en áreas que yo sé que yo no soy especialmente preparado para ellos o que no tengo especial pasión o ese don para ello, efectivamente. Pero a veces se dice, si no lo hace nadie, pues no, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Pues antes de que no lo haga nadie, lo haré yo, aunque no sea la mejor forma. Pero también tú te tienes que dar cuenta cuando viene alguien que es capaz de hacer eso que tú no estás haciendo bien y dejarle a esa persona que haga eso. Efectivamente. Vale, y en línea con eso, pastor, ¿qué le podría decir usted a una persona que quiere liderar, sea el pastorado, sea el ministerio, en casa, que pueda llevar la carta, pero también el cargo? O sea, ¿qué consejo sería el práctico o la forma correcta de tenerlo unido, sin perder uno y sin querer perder el otro? Claro, el cargo está ahí y el cargo nos lo puede decir, toma, eres diácono de tal o eres líder de tal, muy bien, pero eso significa, eso supone un ejercicio de esa responsabilidad que nos han dado y entonces esa responsabilidad pues es la carga y hay que llevarla adelante, ¿no? Es decir, es muy importante, es decir, primeramente ver si eso es lo que tú estás llamado a hacer, ¿eh? Porque si estás llamado a hacerlo, lo harás con mucho mayor gusto y las cosas te saldrán mucho mejor y también serás capaz de sufrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque si sabes que es tu llamado, que es algo que te gusta, pues vas a aceptar las contrariedades que puedan haber ahí, ¿vale? Y después es importante también que no te creas que eres el único y que no te creas que eres el que más sabe de todo y que todos los demás tienen que decir amén a lo que tú dices. No, no. Dios nos da también una capacidad para liderar equipos y también para dejar que esos equipos se desarrollen. Entonces, es muy importante escuchar. Yo puedo ser el líder de la iglesia, pero hay que escuchar a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que sabe más que tú en algunas cosas. Entonces es muy importante que cualquier que sea líder, que sea capaz de organizar, pero que sea capaz de escuchar, que sea capaz de rodearse de gente, digamos, que tenga también pasión por lo que se está haciendo, saber escucharlos y nunca creerte que tú eres el aquí yo mando. Y ahí todo el mundo no sé si ha respondido. Sí, claro, claro. Y también algo que decía, pienso yo que es importante, es el permanecer. Porque frente a una prueba, frente a un mal comentario, frente a una ofensa, ya no queremos nada. Sí. Ya me marcho a la iglesia, me voy de iglesia porque la hermana me miró mal. Sí. O fulanito no me saludó. Entonces, un puesto de liderazgo, sea el pastorado, sea ser diácono, sea liderar el ministerio, llegarán esos momentos de crítica, de queja, de tener que dar esa milla extra. Y ahí es allí donde tenemos que permanecer. Porque es muy fácil, como dice usted, todo muy bonito, pero en ese momento de prueba, en ese horno, es allí donde creo que el Señor nos prueba, como lo que dice la parábola, ¿no? Si eres fiel en lo poco, luego lo mucho te pondré. O sea, ser fiel en eso. Claro. Eso que dices tú de permanecer es verdad, es fundamental, porque las cosas en la vida, si no hay una continuidad en ellas, pues lo que se ha hecho no vale para nada, porque hay que saber, y también hay que saber que a veces no todas las cosas van a salir bien y que a lo mejor que no siempre te van a dar la razón en muchas cuestiones, o que hay gente que no le va a gustar lo que tú haces y como dices tú te van a criticar o lo demás allá. Pero yo siempre digo dos cosas. La primera, examinarse a uno mismo. Y si tú estás convencido de que lo que estás haciendo delante de Dios es lo que tienes que hacer, con honestidad, no, sino con honestidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tendrás que seguir hacia adelante, ¿vale? Es decir, eso lo primero, es decir, ver delante de Dios. Segundo, o al revés, escuchar. Porque cuando alguien nos haga una crítica o nos diga algo que no nos gusta, tenemos que pensarlo, lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene razón. Porque a lo mejor tiene razón. Entonces, no, ¿tú quién eres a mí para decirme nada? No, no. Que lo diga. Entonces, tú escúchalo, reflexiónalo. Y si conforme a tu conciencia y conforme a la visión que has recibido de Dios, pues esa persona está equivocada, pues ya está. No le, pues sigue en tu camino, sigue al respecto. Porque
Si tú te vas, pues al final tu proyecto, lo que tú quieres hacer, se va a perder. Yo siempre digo que es decir, como el sufrimiento está en todos los lugares, no solamente en el pastorado, está en el liderazgo, en el ministerio, en casa, con familia, con tus hijos. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos problemas en nuestras casas, desertamos y dejamos a los niños y al marido y nos vamos. Hay gente que sí lo hace, pero nosotros no. Entonces, decir, yo siempre, tenemos que buscar nuestra honestidad. Es decir, ¿estamos haciendo las cosas en conciencia? Sí. ¿Estoy escuchando a la gente? Sí. Muy bien. Yo siempre me digo a mí mismo, a Jesucristo, siendo Jesús y haciendo milagros y teniendo un poder, o sea, hizo el bien siempre, nada se recuerda que hiciera el mal de nada, le trataron como le trataron, le escupieron, le azotaron, le crucificaron, hasta etcétera. Su propia familia. Claro, su propia familia. Sí. Entonces yo muchas veces le digo, pues ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Si nosotros, dice la palabra que no podemos ser más que el maestro. Si al maestro hicieron todas esas cosas, pues que no nos van a hacer a nosotros, pero el maestro continuó, porque tiene muy claro lo que tenía que hacer. Él sabía lo que vino aquí, sabía que venía a morir, y hubo momentos que no quería ir a morir, porque pasa, si puede, Señor, que pase de mí este cáliz, pero él llegó hasta el final porque sabía lo que tenía que hacer. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos una misión y que tenemos que llegar a esa misión con honestidad, con sencillez, con humildad. Yo siempre digo en plan de broma, si a Jesús le hicieron todas esas cosas, a Jesucristo, ¿qué no me va a decir a mí que yo me llamo Jesús solamente? Y no hago ni milagros, ni hago absolutamente. Entonces, todo eso, aunque parezca una tontería, a mí me ayuda a permanecer en el ministerio, porque si él se lo hicieron, y eso nos tendría que ayudar a cada miembro de la iglesia, porque qué bonito es ofenderse porque uno no me saluda, porque uno no me habla. El que no te saluda hace muy mal, el que no te habla hace muy mal. Pero tú, que piensas mal, tienes que demostrar una superioridad espiritual y decir, bueno, aunque él no me quiera, yo le quiero, porque yo elijo querer y ya está. No pagar con la misma moneda. No pagar con la misma moneda al respecto, ¿no? Entonces, es decir, la permanencia es fundamental si queremos, y a veces es duro. Es decir, hay personas aquí en la iglesia que llevan ministerios y yo sé de lo que sufren en el ministerio y algunos están tentados a abandonar y va adelante. Quieren dejarlo, pero no. No le vamos a dejar tampoco. Adelante. ¿Me entiendes? Entonces, el permanecer es fundamental, ¿no? Y ya está. Y además, con Cristo todas las cosas se superan. Lo que nosotros tenemos que intentar es empaparnos del carácter de Cristo, ¿no? Y no actuar como actúa mucha gente que, aun llamándose cristianos, no tienen actitudes cristianas. Enfocando eso, pastor, al comienzo de todo, que hablábamos sobre estrés, depresión, qué importante eso que usted dice de continuar. Porque es que Jesús lo dijo, que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Claro. A lo mejor usted pasó por depresión y yo puedo pasar por otra cosa. Para otra persona puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, pero siempre vamos a tener que estar remando con eso, con el pecado, hasta que el Señor venga, restaure todas las cosas y ya no exista el pecado. Mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos aquí en la tierra, en esta atmósfera de pecado, caída, vamos a tener que pasar por eso. Claro. Pero qué diferente es cuando, primero, tenemos al Señor y segundo, esa visión, cambiar esa visión de decir, yo estoy pasando por esto, pero no me quiero quedar aquí. Sigo con mis deberes, sigo con mi familia, sigo con mi trabajo, sigo en la fe, en el camino, como dijo Pablo, llego a la meta, proseguir a la meta. Porque tal vez hay muchas personas que hoy están pasando por eso y dicen, de aquí no voy a salir, estoy hundido en la depresión, estoy hundido en la ansiedad, no quiero salir de aquí o no puedo salir de aquí. Que era lo que decía, que con Cristo podemos. Claro. Y no solo eso, las cosas que vendrán, porque a lo mejor salimos de una depresión, pero entramos luego en otra prueba. Como dice la palabra, vamos de gloria en gloria. Claro. Yo creo que es fundamental tener muy claro en qué tenemos depositado nuestra fe. Claro, si yo la fe la tengo depositada en las personas, me va a durar 2 días. Sí. Porque ¿quién no falla? Mucha gente. Muchos fallamos, ¿vale? Pero es que la fe tiene que estar depositada en Cristo. Él es el único que ha muerto con nosotros, es el único que no ha fallado, es el que ha cumplido su palabra en todos los aspectos. Siempre, a veces lo digo, hay un corito que me encanta, dice, mirarte solo a ti, Jesús. Amén. Si somos capaces de mirar a Jesús siempre, por muchas cosas malas que veamos a nuestro alrededor, incluso en cristianos, por muchas cosas que no funcionan, yo seguiré hacia adelante. Porque estoy mirando a Cristo y Cristo es el que ha muerto por mí y es mi ejemplo. Yo quiero muchísimo a mis hermanos en la iglesia, los quiero muchísimos, pero Dios me ha dado a entender que ninguno es perfecto, ni yo.
y que a pesar de eso los tengo que querer. ¿Por qué? Porque Cristo también me quiere a mí, que soy imperfecto, ¿no? Entonces Cristo no me deja a mí en mis pecados, ni me deja en mis imperfecciones, y yo ¿por qué tengo que dejar a los demás? Dice, cualquier persona que entra por la puerta de la iglesia, dice, hay que estar ahí con ella, porque cuando ha entrado aquí, porque Dios la ha traído aquí para algo y por algo. Entonces, como decimos el hospital claro, de rehabilitación. Sí, sí, pero por eso digo que es muy importante, digamos, tener claro en quién estamos creyendo. Ahora, si creemos que la iglesia es un club social, si creemos que en la iglesia todos los que están son santos y perfectos totalmente, no, nos vamos a decepcionar. Efectivamente, muy bien. Bueno, el tiempo se nos acaba, pastor, porque aquí podríamos seguir como 2 horas más, sí, pero ya para finalizar me gustaría hacer una pregunta un poco personal y lo que recuerde, lo que tenga anclado en su corazón en ese momento, en sus peores noches, en los momentos donde no quería hablar tal vez, donde no quería ni orar, no lo sé. ¿Qué palabra, qué versículo, qué pasaje, qué frase, qué fue para usted como esa ancla? Claro, de parte del Señor, ¿no? ¿Qué pasaje, qué palabra puede a lo mejor compartirle a esa persona que está pasando por ello y que para usted fue como un bálsamo en ese momento? A mí hay 3 textos que son, podría decir, de mis preferidos, ¿no? Uno es el texto que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí. O sea, el Señor dice que cuando no veamos salidas, cuando veamos problemas, cuando nos sintamos agobiados, cuando nos sintamos enfermos, cuando nos sintamos mal, que toda esa preocupación, todo ese malestar, se lo luchemos a Él. Eso lo dice. Entonces yo soy de los que digo que la palabra hay que ponerla en práctica. Y yo a veces le he dicho, Señor, esto para ti. Ah, hombre, sí, lo siento, no haberlo dicho. Tú has dicho que te echamos nuestra ansiedad, nuestra carga sobre ti, pues estas cargas para ti, ¿vale? Entonces, cuando tú logras muchas veces decir, bueno, esto es lo que me está agobiando y me está molestando, pero se lo pongo en manos de Dios, pues empiezas a entender que lo que tú no puedes, Dios lo puede. Porque a veces nosotros queremos solucionar los problemas, pero no está en nosotros la solución. Entonces ahí viene el segundo texto, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No yo, Cristo es el que me fortalece y en Él puedo las cuestiones. Entonces, decir, por eso, yo nunca he tirado la toalla y he estado ahí y he seguido ahí al respecto. ¿Por qué? Porque tenía muy claro y lo tengo muy claro, siempre he tenido claro en mi ministerio que lo que soy es gracias a Dios y que la fuerza que tengo me la da Él. Amén. La sabiduría que tengo me la da Él, porque Él dice que si no tienes sabiduría la pidáis, y la pido. Entonces, y luego porque tenemos que acercarnos a la fe con humildad. Yo, aunque a lo mejor no viene a cuento, yo elegí un versículo cuando me decidí asumir la responsabilidad de la iglesia, del pastorado, que es el texto de Juan el Bautista, que dice, si es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es decir, es verdad, creo que todo el que tenemos que buscar que sobresalga siempre es Cristo, aunque nosotros nos consideren nada. Podemos haber hecho las cosas más importantes del mundo, las mejores, y pero que no tengamos recompensa. Y no tengamos ninguna recompensa y la gente piense que lo ha hecho otro. No pasa absolutamente. ¿Quién ha salido glorificado? Cristo. Amén. Ese es el tema. Entonces, como cristianos, tenemos que ser humildes y tenemos que buscar la gloria de Dios y también hacer que las promesas de Dios se cumplan la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mí no. Hay gente que quiere salud en sus fuerzas. Pues a lo mejor no es así. Hay gente que quiere ser una depresión en sus fuerzas. Pues a lo mejor no es así. Pues a lo mejor tienes que aceptar la depresión y estar ahí esperando, porque también, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y hay tiempo para todas las cosas. Y los tiempos, como te he dicho antes, cuando nos pasan por algo. Y todos, como cristianos que somos, tenemos que entender que lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien. Yo me he sentido muy fortalecido en mi ministerio de servicio, y es más, últimamente es que me siento, como dice una hermana de la iglesia, con la fuerza del búfalo. Bueno, eso quiere decir que le podemos poner unas tareitas más por ahí a ver cómo sale. A ver cómo salgo. Muy bien, pues nada, pastor, muchas gracias por este tiempo, por aceptar la invitación al canal. Vamos a ver si se anima a una segunda parte o hablar de otro tema. Muchas gracias por el tiempo y espero que haya podido bendecir tu vida. Compártelo, comenta si quieres también y bueno, estén atentos porque vendrán más videos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.